Bueno, buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este evento por haberme invitado, pues siempre es una oportunidad, este tipo de conferencias, una oportunidad y un reto, porque estamos acostumbrados a trabajar en la academia y cosas y hacer una plática de divulgación, pues tal vez resulta muy compleja y no logramos transmitir lo que queremos, pero yo espero que pueda dejarles a ustedes un poquito de ese amor, por decirlo de una forma, al suelo que tenemos los que estudiamos el suelo. Y cuando me pidieron un nombre para la conferencia, pues decidí hablar sobre los suelos urbanos, que es si los suelos son desconocidos en general, el suelo como un recurso natural, los suelos que tenemos en las ciudades todavía aún más. Entonces yo espero que puedan salir de aquí con otra visión acerca del suelo que tenemos en nuestra ciudad, y por eso la titulé así, igual que el evento se llama Suelos Sanos para una Vida Sana. Realmente los suelos son una necesidad, son vitales para todos los organismos. Y evidentemente pues los suelos urbanos también lo son, ¿no? Entonces por eso les voy a hablar un poco sobre los suelos urbanos. Bueno, el suelo, para empezar, probablemente ustedes ya sepan del suelo, que no empiezan de cero, y estas láminas son un poco para recordar eso, que los suelos son una delgada capa que cubre a la superficie de la tierra, realmente delgada, ¿no? Estamos hablando, pues, ¿qué será? 10 centímetros, 2 metros tal vez lo que cubre la superficie terrestre, y observamos un sistema de capas que llamamos horizontes, que podemos describir y podemos identificar qué características tiene, qué funciones cumple, para qué son buenos esos suelos, para qué nos sirven esos suelos. Entonces, sí, me gusta decir que el suelo es un tesoro, porque es un tesoro que debemos cuidar, sobre el que estamos, del que vivimos, pero no lo vemos o no lo conocemos. Y no sé si ustedes han oído que este es el Año Internacional del Suelo, y es también una de las razones por los que la CONABIO organiza esta semana de biodiversidad y no de la biodiversidad, sino estas conferencias sobre suelos. Uno de los objetivos de este Año Internacional del Suelo es precisamente ese, el aumentar la percepción que tenemos tiene toda la sociedad sobre estos suelos. Quise poner aquí unas láminas de lo que hacemos en nuestro trabajo, ¿no? de qué es lo que implica. Pues es salir al campo, y esa es una de las cosas pues más satisfactorias, el poder salir a varios lugares de la República para hacer hoyos y describirlos, ver lo que es las capas y analizar, llevarnos muestras, ¿no? Identificar todos estos colores, describirlos, saber cómo se forma, analizar en el laboratorio materia orgánica, textura, pH, algunas de estas cosas, para luego hablar sobre la función o el potencial que tiene este suelo, para qué nos puede servir, qué tipo de servicios nos proporciona el suelo. Rebasa el marco de esta plática el hablarles sobre cómo se forman los suelos, pero hay diferentes factores que llevan a la formación de suelos, y la conjunción de estos factores, ¿no? Por nombrarles algunos para que entiendan, es el material a partir del cual se forma el suelo, que sería la roca, el clima, el relieve, los mismos organismos. Entonces, este es variable en las diferentes partes de la República, si lo quieren ver así, y entonces vamos a obtener suelos distintos con características distintas que necesitamos conocer para saber cómo usarlo, y usarlo de tal forma que nosotros y los que vienen después, nuestros hijos y nuestros nietos, etcétera, o sea, poderlos usar
durante mucho tiempo sin degradarlos, ¿no? Porque son necesarios. Entonces, rápidamente hablo de funciones. ¿Cuáles son estas funciones? Pues yo creo que la que identificamos casi todos nosotros es que nos dan de comer. Yo espero que todos ustedes tengan la inquietud de plantar una semilla de jitomate, pepino, papa o algo, porque realmente es una satisfacción cosechar eso que uno mismo está cuidando. Y además los invito a que sí lo hagan, porque cada vez perdemos más esa capacidad de producir nuestros propios alimentos. Pero entonces es una de las principales funciones, nos dan de comer los suelos. Son el sostén de las plantas, ¿no? Son el sostén de la biodiversidad vegetal sobre la superficie de la tierra. Es hábitat de miles de organismos. Por él se infiltra y limpia el agua, también limpia el aire, porque captura CO2. Y aquí ya de nuevamente puse unos puntitos, porque también podría pasar horas hablándole de cuáles son las funciones que cumple, pero no es lo que les vine a hablar, porque en realidad quiero hablarle de los suelos urbanos. Y ahorita estas, ¿no? Y entonces aquí entramos al tema. Me voy a regresar para mostrar un poco estas fotos, ¿no? Pues conocemos cuando salimos al campo este tipo de paisajes, que es un paisaje agrícola. Esto está por la infiltración del agua, y que reconocemos que los suelos son reguladores del ciclo hidrológico. Es hábitat de organismos, nos da alimento. Me gusta poner esta también de la tumba, porque finalmente ahí es donde vamos a terminar todos, en el suelo. A mí eso no me causa conflicto, porque pues me gustan los suelos, pero también los suelos nos sirven para construir. Y nosotros aquí en la ciudad pues vemos que en realidad usamos los suelos así para construir, ¿no? Nuestras casas, carreteras, industria, sacamos el suelo para sacar minerales. Entonces los modificamos o los sellamos. Este sellamiento, pues es evidente que vamos a cubrir la superficie del suelo y vamos a perder todas las demás funciones, quedándonos solo con la función de ser el soporte de infraestructura. Pero no es suficiente, y es lo que les quiero mostrar, que sí necesitamos estar conscientes de los suelos en nuestras ciudades para cuidarlos, o también, ¿por qué no?, exigir o evitar que todas las superficies de la ciudad se sellen. También, evidentemente, para todas las funciones necesitamos conocer sus características para usarlos de una forma adecuada. Aquí puse algunos ejemplos de qué pasa si no conocemos el suelo y ponemos construcciones, porque hay suelos, digamos, que se mueven, ¿no?, por el tipo de minerales que contienen, de que absorben agua y pierden el agua, y eso hace que se expandan y se contraigan. Entonces hay un movimiento del suelo que nos lleva a cuestiones de este tipo. También pues no solo casas y caminos, también usamos el suelo justamente para depositar residuos, ¿no?, que ya es hora de que vayamos cambiando a otras formas del proceso de la basura y los residuos, y no solamente buscar lugares para depositarlos. Bueno, no los quiero digamos, atosigar con este tipo de láminas, pero es necesario mostrarlo. Les hablaba de factores que forman a los suelos, y entonces aquí quiero mostrarles rápidamente los suelos naturales. Pues estos son los factores que llevan a la formación de suelos, lo había comentado rápidamente, pero en las ciudades pues hay un disturbio antrópico, un disturbio por el ser humano. ¿Qué hacemos con los suelos en las ciudades? Pues es
metemos materiales nuevos, mezclamos lo que está ahí, lo sepultamos, modificamos las condiciones del clima, ¿no? Al sellarlo generamos islas de calor, hay una mayor sequía, modificamos el ciclo hidrológico, el agua ya no se filtra, se evapora, etcétera, como lo haría en un suelo natural. En los organismos, pues ya introdujimos organismos exóticos, probablemente estén todavía los nativos. El relieve lo modificamos, lo sellamos, quitamos y ponemos todo esto, y obviamente todo esto está interactuando, están sucediendo procesos que denominamos procesos, ya se me olvida, procesos de formación de suelos, y estos procesos de formación requieren un tiempo, ¿no? Para que se forme un suelo, pues pasan cientos o inclusive miles de años, ¿no? Esto es un recurso que a mí me gusta decir que es no renovable. En el momento que perdemos el suelo, ya no se recupera por el tiempo que tarda en formarse. Y evidentemente, pues es un factor que también importa en los suelos antrópicos. Probablemente si el material que metemos al camellón es completamente nuevo, pues la formación de suelos va a reiniciar, o hay una memoria anterior porque todavía está el suelo original y a ese le hemos depositado cosas o lo hemos mezclado, ¿no? Entonces, lo mismo de las diferencias de estos factores, pues resultan suelos con características distintas, y necesitamos conocerlos para saber cómo cuidarlos y también cómo están funcionando. Aquí hay unos ejemplos de tipos de suelo. Estos de la parte de arriba son suelos naturales que no han sido modificados, que es lo que encontramos en la naturaleza. Unos cuantos ejemplos, y en la parte de abajo les muestro suelos de ciudades. Son ejemplos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Parque Alameda Norte, esto es en la Barranca de Tarango. Este no es de aquí, y este es un suelo en Tezonco, ¿no? Y entonces ustedes pueden ver que han sido modificados y tienen materiales extraños, ¿no? Aquí ladrillos, piedras, también acá con unos horizontes que se nota que se han depositado diferentes materiales. Aquí vemos basura, aquí también, ¿no? Muchos de nuestros ejemplos son antiguos depósitos de basura que se han convertido en parques. Para mostrarles cuál es la magnitud de la problemática, si lo quieren ver así, en el Instituto de Geografía hicimos un estudio para encontrar o para ver cuál es la magnitud del sellamiento del Distrito Federal. Y entonces aquí les muestro las delegaciones, las 16 delegaciones, y cuál es el área sellada en estas delegaciones. Obviamente para llegar al 100% el área no sellada. Y un dato importante es que están viendo aquí, en donde estoy poniendo el área verde por delegación y hablando de cuánta área verde le corresponde a cada habitante, para compararlo contra lo que dice la Organización Mundial de la Salud, cuánta área verde debemos tener por habitante para asegurar una calidad de vida. Ustedes saben que pues, el ver lo verde, estar bajo la sombra, varias de estas cosas nos reconforta y nos da una calidad de vida. Entonces aquí pueden ver la cantidad de metros cuadrados. Pues sí, evidentemente las delegaciones más selladas, 91, 93, 94% de la superficie sellada nos va a resultar en pocos metros cuadrados por habitante de áreas verdes, ¿no? Mucho de estas delegaciones que están selladas pues son básicamente las que están en la planicie lacustre, ¿no? Todas estas delegaciones pues es donde la urbanización se ha dado mucho más acelerada.
Y bueno, les hablé rápidamente de funciones de los suelos naturales y ahora les quiero mostrar con un poco más detalle que los suelos urbanos cumplen las mismas funciones. Aquí voy a empezar. Hablamos de las funciones de los suelos urbanos y por qué sería importante, porque nos dan servicios ecosistémicos o servicios ambientales, como también les llaman algunas personas, o sea, servicios porque nos aportan algo a los seres humanos y estos servicios nos van a dar una calidad de vida. Entonces empezamos porque los suelos son documentos históricos del paisaje. Ya les dije que se tardan en formar cientos o miles de años, y la descripción de estos suelos, pues a los expertos en este tema les cuenta una historia de cómo fue el ambiente o cómo se fue modificando el ambiente al ir describiendo esos suelos, y lo mismo se puede hacer para los suelos urbanos. Aquí les estoy mostrando un ejemplo de 3 metros de suelo como documento histórico del paisaje en una ciudad alemana, en Ulm, ¿no? Y entonces esta descripción los lleva hasta el año 1000, el suelo original, y sobre empiezan a reconocer una serie de capas que describen como la historia, ¿no? En los siglos XI y XII con desarrollos urbanos e incendios en esa época. Aquí están identificando escombros de la Segunda Guerra Mundial y Ulm fue una de las ciudades que se destruyeron casi completamente en la Segunda Guerra Mundial, y ya en la superficie un sustrato para luego permitir el desarrollo de vegetación, y esto actualmente es un parque. Una función, como lo decía, muy importante es esta de que es el medio de crecimiento de las plantas. Esto es, aquí ven Tezonco nuevamente, ¿no? Que después de la época de lluvia realmente podríamos decir que es bonito el paisaje por estas plantas que crecen. Es el medio en el que crecen todos los árboles de nuestra ciudad, aunque no lo querramos creer, y cuando ponemos la banqueta les metemos el cemento hasta el tronco. Necesitan del suelo para poder crecer, como lo que están viendo aquí. Justamente por no conocer los suelos, esta forma tan amplia de la pantalla estira mucho las fotos, que no lo consideré cuando hice esta presentación. Pero bueno, aquí se ve un árbol que, pues obviamente cuando lo plantamos las cosas están chiquitas, bonitas, pero pues van a crecer, ¿no? Como cuando compramos perritos y van creciendo y decimos, ya es un perrote, ya no cabe en esta casa, ¿no? Pero al no considerar las características del suelo urbano, pues llegamos a tener este tipo de problemas en donde el árbol, un árbol, si ustedes ven la fronda de un árbol, pues las raíces son 3 veces más grande que esa fronda del árbol. En principio deberíamos dejarle ese espacio para que ahí le entre el agua y las raíces puedan obtener oxígeno y demás. Díganme en qué lugar, pues en los parques tal vez, pero en ningún camellón tienen ese espacio los árboles. Y pues algo importante, hablando de seguridad alimentaria, y que las ciudades muchas veces crecen sobre suelos agrícolas. Aquí lo ven, lo que les comentaba en la Ciudad de México, que está creciendo sobre las planicies, y seguramente fueron suelos muy fértiles que estamos perdiendo. Entonces en las ciudades la agricultura es importante, y también tenemos que prever espacios para generar alimentos en las ciudades. También son reguladores del ciclo hidrológico, nos protegerían contra inundaciones si consideráramos dejar
espacios libres de cemento y de construcción y no los selláramos, que tuviéramos más ejemplos de esto y no fuéramos a sellar toda la superficie, dejar esto así, porque bueno, ¿quién no ha vivido estas situaciones en época de lluvia en esta ciudad? Pero pues en parte es porque no estamos haciendo un ordenamiento para mantener todas las funciones del suelo. Sé que, bueno, yo no quiero vivir en el bosque, ¿verdad? También quiero estar dentro de una casa y necesitamos de esta infraestructura, necesitamos sellar parte del suelo, pero creo que debemos mantener un equilibrio entre las diferentes funciones que cumple el suelo en la ciudad. Y bueno, pues atrapan polvo, retienen, inmovilizan contaminantes, transforman contaminantes orgánicos y toda esta actividad que sucede en el suelo. Aquí les puse un esquemita reflejando brevemente esta función, ¿no? Aquí ven partículas del suelo y el suelo es un medio poroso que tiene características de poder retener ciertas cosas y es como lo que trato de hacer con este dibujito, ¿no? El agua de lluvia que trae ciertas partículas, probablemente algunos metales o cosas que sí queremos en el suelo, pero también otras que no queremos en el suelo porque pueden ser tóxicas. Y entonces aquí el suelo está filtrando, aquí está absorbiendo lo que viene disuelto en el agua, aquí los organismos del suelo están transformando contaminantes orgánicos, por ejemplo. ¿Y cuál es el resultado? Pues va a cruzar el agua y va a salir más limpia de lo que entró, y entonces yo puedo asegurar un aporte al agua subterránea de agua de calidad. Lo mismo podría yo ejemplificar diciendo, pues el CO2 se puede capturar en el suelo a través de las plantas, por ejemplo, y que estas forman materia orgánica y se puede humificar, entonces está cumpliendo una función de limpiar el aire. Y también ya es muy conocido el papel que juegan los suelos para mejorar el clima local. Obviamente no el suelo solito, sino combinado en su función de ser el sostén de la vegetación, pues eso nos lleva luego a mejorar el clima local. Aquí hay un ejemplo de una ciudad europea en donde comparan el porcentaje de área que está sellada, y eso es todo lo que ven en rojo, contra las temperaturas que midieron en la ciudad. Y entonces ustedes ven aquí la escala de temperatura. El rojo es 45 grados, es una temperatura pues que ya nos cuesta mucho trabajo soportar, ¿no? Lo amarillito va de 35 hasta 45, entonces hay una correlación de la superficie sellada contra las temperaturas que se miden en la ciudad. Hay trabajos interesantes también para la Ciudad de México que han hecho en este sentido. Y claro, los suelos también, hablaba yo de calidad de vida, evidentemente los suelos los requerimos. ¿Quién no le gusta sentarse en la sombra? ¿Por qué no acá? Pero no, pues es más reconfortante la sombra, el ver lo verde. Nuestros hijos o todos los niños necesitan este tipo de actividades y reducir un poco el iPod y el iPad y todas estas cosas que hay. Es mejor venir y hacer ejercicio físico, y entonces requeriríamos parques con una calidad. Queremos que nuestros hijos sigan sentados en el suelo jugando y comiéndose el suelo si fuera necesario, y para eso necesitamos suelos sanos. O bueno, no sé, ustedes en niñez, yo por mi parte, que crecí en Tuxpan, Michoacán, pues nos encantaba hacer este tipo de cosas de irnos a enlodar. Ahorita no sé si yo dejaría a mi hija hacer eso, ¿no? Pero pues tenemos que asegurar que sí se pueda. Esta imagen la traigo para
demostrarles que cada vez más personas viven en las ciudades y hay tendencias o se han estudiado tendencias, y para allá vamos, a que toda la humanidad en algún momento vaya a vivir en las ciudades. Ustedes pueden ver aquí Norteamérica, toda Europa, ¿no? Pero también la Ciudad de México. Entonces, esto es una foto tomada de noche para demostrar eso, la aglomeración de los humanos en centros urbanos, y pues nos debe tal vez no preocupar, pero sí reflexionarlo y pensar en que debemos mantener estos suelos que cumplan funciones en las ciudades. Aquí les muestro rápidamente, no sé cuánto tiempo tengo todavía, ejemplos de tal vez alentadores en nuestro Distrito Federal, ¿no? Parque Alameda Oriente, Parque Bicentenario, que es un buen ejemplo de que sí se puede recuperar sitios, ¿no? El Parque Bicentenario, esta es la ex refinería, ¿no?, de Petróleos Mexicanos, que dejaron de trabajar ahí, y entonces se hicieron muchos trabajos de restauración, y en vez de construir casas y supermercados y demás, se convirtió en un parque bicentenario. Los invito a que vayan, es realmente un lugar que vale la pena visitar. Finalmente, si pensamos en qué nos reconforta, qué nos da alegría saliendo o circulando por esta ciudad, pues para mí sería un ejemplo estos árboles en floración, ¿no? En una época muy cortita del año, como son las jacarandas también, que uno tiene que absorber eso intensamente, porque luego hay que esperar un año a que vuelva a suceder. Y vean, esto está creciendo en este espacio tan pequeño de suelo, pero a veces la tendencia es, pues necesito más espacio para mis carros, quitemos el camellón, pues ¿para qué nos sirve? Y yo digo que cualquier espacio, tan pequeño como sea, puede cumplir una función, aunque sea de este tamaño. Bueno, es en CU. Tenemos el privilegio de trabajar ahí y tener muchas áreas verdes. Esto es uno de esos pedacitos de pedregal que podemos ver cada vez que llegamos. Esto es en Xochimilco, ¿no?, que todavía es un centro de producción de hortalizas. Tiene una gran problemática de urbanización, pero todavía las lechugas o las espinacas que compramos en el supermercado seguramente vienen de ahí. Y hay experiencias alentadoras, como en esta chinampa que ven aquí, en donde se está tratando de introducir una agricultura orgánica, ya no un solo cultivo, ¿no?, sino una serie de cultivos que evitan plagas, que permiten un manejo más orgánico o más biológico, como se dice, ¿no? Y inclusive, bueno, también necesitamos espacio para este tipo de animales. Y bueno, en esta es como mostrarles esos espacios que cumplen estas funciones que les dije anteriormente, ¿no? Áreas con agricultura urbana que cada vez se oyen más en la Ciudad de México, pero también la defensa de este tipo de áreas verdes podrían estar mejores, ¿no? Pero pues es mejor tener esto a tener solo esto. Evidentemente sería mejor una cuestión así, y tener árboles con esta copa y no los árboles que luego vemos en toda la ciudad, ¿no?, que van desmochando. En vez de, evidentemente se tienen que podar, se deberían podar en vez de desmochar en primer lugar, pero también, ¿cuál es la razón de que luego se tienen que estar cortando? Pues porque ya se plantaron en un lugar, no se consideró el tamaño de los árboles, y aquí van los cables de alta tensión, o tienen raíces que botan la banqueta o el cemento, ¿no? Pero hay una serie de árboles que son especiales o son adecuados para diferentes situaciones que encontramos en las ciudades, ¿no? Realmente evitar esto, ¿no?
y esto es en CEU, que no tiene un espacio. Vean el tamaño del tronco y pues de dónde obtiene el agua, el aire, para poder crecer, y aún así tiene un cierto tamaño. Esto es en otoño y por eso no tiene hojas. O también deberíamos evitar este tipo de cosas que vemos, pues en principio en todas las áreas verdes, ¿no? Tenemos esa costumbre de tirar la basura, y si ya vemos una basura, pues ahí va la otra, pero creo que eso es algo que todos tenemos que contribuir a evitar. Entonces me gusta hablar de esto, de que solo aquello que conocemos lo apreciamos, y solo aquello que apreciamos lo cuidamos, porque eso es cierto. De lo que no sabemos ni nos interesa. Entonces un poco la idea de estas pláticas es transmitirles un poco de ese conocimiento, de que tengan otra percepción un poco diferente para cuidar nuestro suelo, que es necesario para asegurar una calidad de vida de los seres humanos, y para asegurar la vida de todos los organismos terrestres. No olvidar que el suelo es un tesoro. Y esta ya es casi la última lámina. ¿Podemos hacer algo por nuestro suelo? Todos nosotros o todos ustedes, ¿se puede hacer algo? Pues evidentemente yo digo que sí. Espero que ustedes coincidan en que se puede hacer algo. En primer lugar, y pues qué bueno que están aquí, gracias por interesarse en los suelos, porque bueno, una de las cosas importantes es informarse, es esta educación ambiental para conocer de las cosas y decir, pues sí, es mejor no sellar, o voy a cuidar mi jacaranda, no echa basura, simplemente está echando materia orgánica al suelo para que ésta pueda descomponerse y entrar en el ciclo natural. Entonces, bueno, aquí pongo yo unos ejemplos: tirar la basura en su lugar, reducir la generación de basura, cuidar las plantas en toda la ciudad, reducir el uso de plaguicidas en casa, ¿no? Yo recomiendo tirar todos esos botes que tienen para controlar plagas en sus plantas, en su casa. Hay otros métodos que se pueden utilizar para controlar plagas. Evidentemente proteger el suelo, no prender fuego sobre el suelo, cultivar nuestras propias hortalizas. Y seguramente si ahorita hiciéramos una ronda de preguntas, ustedes me podrían agregar un montón de cosas más aquí de qué es lo que podríamos hacer. Y bueno, por último, les agradezco y recuerden que el suelo es vida y tenemos que actuar para conservarlo. Muchas gracias.